lo que ha sucedido en el ámbito de los abusos y novatadas en las Fuerzas Armadas con este tema de los cadetes ahogados y la consignación de un mando militar por desobediencia y otros temas, pero no necesariamente por homicidio. Lo que quieras, si tienes algo que agregar a lo que hemos Bueno, es hablado. un tema, este discurso de odio, digamos, me parece muy lamentable que se esté desatando en redes. Digo, una puerta se repara en horas, pero el tema de la justicia con los estudiantes pues ya lleva muchos años, y no se aclara. Es decir, esto ha sido como un instrumento de juego. Primero, en el sexenio de Peña Nieto, pues se encubrió al ejército también. Obviamente nunca lo involucraron como un elemento que estaba ahí latente en la participación directa de la desaparición y muerte de los estudiantes. Esto lo digo porque fresco el asunto, a mí me lo declaró el general Gallardo cuando una entrevista que le hice me dijo, para mí los únicos que pueden y tienen la capacidad de desaparecer sin dejar rastro es el ejército, son los militares. Y no tengo duda de que ellos participaron en esto. Obviamente en aquella investigación que conocemos, que fue tan desasiada como la que llevó a cabo la PGR de Murillo Karam, pues el ejército no formó parte de ninguna línea de investigación. Es decir, hubo omisiones muy graves para no entrar en ese terreno. En este nuevo sexenio, que se dijo, pues se iba a adentrarse a fondo en la indagación para aclarar el asunto, fue un compromiso de campaña, hay que recordarlo. Pues bueno, al final terminó en la misma posición que el gobierno de Peña Nieto, no tocan al ejército, de tal suerte que bueno, es más importante, como dice Víctor, el poder y las complicidades que se han tejido con los militares que la justicia en el caso Ayotzinapa. Bien, Ricardo. Bueno, creo que Víctor, creo que con esto podemos redondear nuestro análisis y comentarios sobre este tema. Ricardo, ¿qué opinas sobre este hecho de las novatadas, la muerte de cadetes y la respuesta de la autoridad militar? Ricardo. Sí, esto es muy grave, es decir, estaban en unas prácticas estos 11 jóvenes que iban a ingresar a la Guardia Nacional y bueno, pues terminaron ahogados algunos, creo que de 6 o 7, y bueno, hay una investigación que pues abuso de autoridad, negligencias y demás, y no se descarta, lo dijo el propio secretario de la Defensa Nacional, que haya sido consecuencia de una novatada. Es decir, ahora este mando militar pues será llevado a juicio, quizá a juicio por parte de la justicia militar por los delitos que ya se le imputan, pero la verdad es que, bueno, no recuerdo un caso de este tipo los años anteriores, ¿no? Donde pues por negligencia, por desconocimiento, por relajamiento de la disciplina, por cualquier razón, pues hayan perdido la vida estos jóvenes que pues eran promesa para la Guardia Nacional. Yo creo que pues en cualesquiera que haya sido la causa de la muerte, yo creo que se tiene que investigar a fondo porque hechos como estos no se pueden repetir. Es decir, creo que sí se impone una esclarecimiento y una explicación de qué pasó con estos jóvenes en Ensenada que estaban realizando prácticas, ¿no? Y sobre todo, cuál fue el papel, o sea, qué pasó con la persona que estaba al mando de ellos. Todavía no conocemos detalles, ¿no? Porque hay dos hipótesis, pudo haber sido, como dijo el secretario, abuso de autoridad o bien una novatada, ¿no? Pero bueno, creo que de esto ya nos estarán diciendo los pormenores conforme la investigación avance en este caso. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Siempre se ha hablado de la violencia interna en este tipo de actos, de novatadas, y bueno, hasta una película, un documental ha habido recientemente,
y bueno, ahora están estos hechos. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, lo primero es que no están, digámoslo así, desligados los dos temas, ¿no? Que nos ocupan esta tarde, bueno, los dos primeros temas que nos ocupan. Sin duda, en ambos casos encontramos también esta complicidad que se establece en los gremios de protección cuando se dan hechos que tienden a lo criminal, a la violencia, ¿no? Este tema, pues bien podría ser asunto, ¿no? Para tratarse en un documental o en una película de ficción, en donde encontramos como un elemento central esta mentalidad violenta que priva en diferentes espacios de la formación de los militares, ¿no? O sea, esto es una evidencia muy clara de esa complicidad establecida en el gremio y ocurre también en el caso de los médicos, ocurre también en el caso de los periodistas, en muchos gremios. Pero lo que es singular es esta perspectiva de ejercicio del poder y este ejercicio también de la participación y la adhesión a un grupo que desarrolla prácticas extremas de violencia. Si quieres pertenecer a ello, tienes que pasar las pruebas. Y una de las pruebas consiste ni más ni menos en jugarte la vida. Yo pasé por esas pruebas y por tanto te determino a que lo hagas, ¿no? Yo me he preguntado en muchas ocasiones, cuando me ha tocado pasar algún retén de madrugada en una carretera desolada rumbo a San Luis Río Colorado, viniendo de Ciudad Obregón, manejando un bochito alquilado, pues además del temor que da esta realidad, el encontrarme un retén y encontrarme jóvenes que provienen o que en ese momento eran parte del ejército mexicano, ¿no? Y pensar su historia, pensar un poco estos jóvenes que evidentemente vienen de Guerrero, vienen de Oaxaca, no son personas que tengan, digamos, arraigo familiar en esas zonas, están desarraigados, sus opciones de vida, cuáles fueron, ¿no? El encontrarse en ese momento, en ese lugar, pues así como yo, pues posiblemente víctimas de un inesperado ataque por parte de grupos armados, del crimen organizado, ¿no? Y ahora encuentro un poco en una de las historias de las personas que lamentablemente perdieron la vida en estos hechos ligados a la escuela de formación para ingresar, al centro de formación para ingresar a la Guardia Nacional, pues la historia de ellos, ¿no? Jóvenes sin muchas opciones en la vida, jóvenes que provienen pues de sectores muy depauperados y que encuentran una alternativa inscribiéndose en estos espacios, ¿no? Sí, sí, es muy triste, pero creo que nos revela claramente también el por qué, además de muchas otras razones de índole concreta, el por qué no se llega al esclarecimiento del caso Ayotzinapa en relación a los mandos del ejército que pudieron participar por esa mentalidad de cuerpo, ¿no? Por esa complicidad. ¿Cuál puede ser el final del documental o la película sobre esta historia? Es ya previsible, ¿no? La absoluta complicidad, el absoluto silencio y posiblemente algún crimen que se vaya a cometer en el futuro en contra de aquellos que se atrevieron a denunciar ante los familiares lo que había ocurrido. Los echaron al mar cuando había bandera roja que indicaba a una alto oleaje en Ensenada. Un verdadero crimen, pero que corresponde, insisto, mucho a esa mentalidad. También se avanza poco por esa mentalidad en relación a la guerra sucia o al terrorismo de la década de los años 60 y 70, ¿no?